Estimados amigos del IBA, nuestra casa de estudio busca la excelencia académica. Esto implica, entre otras cosas, aprender a dialogar con respeto y sinceridad, sobre todo cuando tenemos diferentes posturas en la interpretación de la Biblia. La Biblia en sí tiene autoridad absoluta como palabra de Dios, así como lo expresamos en nuestra confesión de fe. Pero nuestras interpretaciones de la Biblia son humanos, limitados y dependen de muchos factores, por ejemplo, de nuestra personalidad, de nuestra formación religiosa, de nuestras experiencias y de nuestra cultura. Aprender a interpretar la Biblia es entonces un peregrinaje, un proceso de discernimiento. Muy recomendable es formar parte de una comunidad hermenéutica o interpretativa. Si intencionalmente soy parte de esta comunidad interpretativa, aprendo a expresar con claridad mi punto de vista, pero también estoy dispuesto a escuchar y entender lo que mi hermano o mi hermana expresa. Y las dos posturas lo comparo con la palabra de Dios. Lo que viene ahora en esta edición de Diálogo en Casa es un ejemplo de una comunidad interpretativa de la Biblia. Les invito a formar parte de este proceso de discernimiento y de peregrinaje teológico. Buenas noches y bienvenidos a Diálogo en Casa, un espacio en el que traemos a la mesa diferentes temas o debates, incluso a veces teológicos, que requieren de una mirada más profunda y detallada. En cada uno de los bloques va a haber por lo menos 2 invitados de posturas teológicas diferentes. Un bloque en donde cada uno tenga tiempo para mostrar su hermenéutica bíblica en cuanto al tema. Y finalmente un bloque de diálogo o, si ellos prefieren, un debate en cuanto al tema. Cabe recalcar que cada uno de los representantes habla en nombre de su postura histórica y no en el nombre del IBA. Dicho eso, el tema de hoy, o la pregunta que queremos hacernos hoy es ¿cómo formar parte de los predestinados? Y para ello trajimos a 2 académicos, por un lado al magíster Fernando Miranda, docente acá también en el IBA, asumiendo hoy una postura entre arminianismo y molinismo capaz. No sé cómo definirlo. No me puedo escapar de esas definiciones, pero voy a aceptar nomás ya. Okay. Bueno, ahí le pusimos etiqueta. Está bien. Por otro lado, tenemos a Brian Plett, ex estudiante también acá del IBA, con trabajo de grado en proceso, ¿verdad? En proceso. Bueno, él es reformado. De corazón y de doctrina, ¿verdad? De corazón y de doctrina. Reformado calvinista. Sí, acepto los 2 términos. Ya. Sí. Y él representa hoy un poco una postura diferente, capaz más individual de la predestinación, pero eso lo vamos a ir definiendo más en adelante. Bueno, la predestinación siempre ha sido un tema de discusión y probablemente siempre seguirá siendo. Gracias a Dios ya superamos la pregunta o el tema de si es o no bíblico la predestinación, entonces no necesitamos perder tiempo en eso hoy, sino que queremos ir directamente a la pregunta ¿cómo formar parte de la predestinación? Y me gustaría abrir el bloque inicial en donde cada uno de los representantes podrá exponer su postura teológica y me gustaría empezar contigo, Fernando. Dale, Tomás, muchas gracias por el espacio y también agradezco a Brian que podamos encontrarnos y dialogar. Yo creo de todo corazón que estos espacios pueden servirnos para aprender uno del otro acerca de la palabra de Dios y crecer en conocimiento de lo que Dios quiere con nosotros. Así que yo voy a estar presentando una postura no calvinista, por decirlo así. Uno puede llamarlo más arminiana. Molinismo casi no voy a tocar, aunque está también en mi corazón eso de vez en cuando. Pero lo que dijo Tomás es muy interesante. Mucha gente o muchos alumnos me preguntan, profesor, ¿creemos o no en la predestinación? O sea, ¿vos crees o no en la predestinación? Y es una pregunta equivocada, porque si sos un creyente, si crees en la Biblia, tenés que creer en la predestinación. No hay forma de escaparse de eso, como vamos a ver ahora en Efesios 1. La pregunta es, ¿qué significa predestinación? Y cómo esto
funciona para el creyente. Así que empezamos con Efesios. Yo quiero empezar con el primer versículo. Dice Efesios 1: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. En el versículo 1 podemos ver que la carta va dirigida a los santos y fieles en Cristo Jesús. Algunas versiones van a decir santos en Efeso y fieles en Cristo Jesús, pero se refiere a gente que está en Cristo Jesús. Luego en el versículo 3, y esto es muy importante recordar la palabra en Cristo, dice: alabado sea Dios, Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Pablo introduce esta sección al querer alabar al Señor y al mismo tiempo contar a los de Éfeso las bendiciones que Dios ha dado a través de Cristo. Es muy importante recordar esto. Dios Padre es el que da las bendiciones. Y es por medio de Cristo y es en Cristo. Dice el versículo 4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En primer lugar, ya vemos la primera bendición espiritual que Pablo resalta, es que Dios nos escogió a los fieles en Cristo antes de la creación del mundo. Acá nos habla de que Dios hizo este acto, cuándo ocurrió, y también nos dice el propósito de esto, para que seamos santos y sin mancha. En el griego sería sin culpa delante de Él. Entonces sabemos que Dios nos escogió en un momento y con un propósito, y también en Cristo. El versículo 5 dice: en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y acá la palabra predestinación, y esto es algo que estoy ahora mismo desarrollando, sería casi como un sinónimo de lo que dice el versículo 4. Dios nos escogió antes de la creación del mundo. Es como un sinónimo casi. O sea, Dios tomó una decisión y Dios tomó un pueblo, un conjunto de personas antes de algo. La palabra predestinación empieza con la palabra pro en griego, que significa antes. No podemos escaparnos de la realidad de que esta decisión fue tomada por Dios antes. Ahora, la palabra predestinación por sí misma no nos explica cuándo lo hizo. Hay veces que hay palabras en el Nuevo Testamento que dice de antemano Dios hizo esto, o de antemano Jesús hizo esto, y a veces la palabra de antemano significa sencillamente en el pasado. Pero el cristiano no puede escaparse por el contexto del pasaje de que esta decisión se tomó antes de la creación del mundo. Dios tomó esta decisión de adoptarnos por medio de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Porque fue su propósito, fue su voluntad. Dios, si quería, podía predestinarnos a diferentes lugares en diferentes cosas. Versículo 6 dice: para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Dense cuenta que la palabra antemano en este versículo 9 no significa posiblemente sí o sí, por decirlo así, antes de la fundación del mundo. Puede ser que de antemano este misterio de Dios revelado a los apóstoles, que está en el capítulo 3, puede haber sido formado nada más en el pasado y no antes de la fundación del mundo. Pero yo voy más por el lado que también, que todo el plan de Dios está ya formado antes de que haya creado el mundo. Y para culminar y ir a lo que mi postura básicamente quiero decir, vayamos al versículo 11. Dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. En pocas palabras, la predestinación es la decisión de Dios de salvarnos y hacernos hijos suyos a través de Cristo
en Cristo. Uno forma parte de los predestinados, para responder esa pregunta, cuando uno es parte de Cristo. Dios usó todas las cosas. Dios formó el pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham. Dios salvó por la fe a Abraham. Formó la monarquía de David. Tenemos toda la historia del Antiguo Testamento. Dios decidió que Cristo venga en un momento específico donde Poncio Pilato, los fariseos, todas estas personas hicieron con Jesús lo que su plan ya había determinado que sucediese, según Hechos 4. Entonces, todo lo que ocurrió en la historia fue para que aquellos que están en Cristo sean el pináculo, sean la gloria, sean la adopción, sean la herencia. Para vos que nos escuchás como cristiano, todo lo que Dios hizo en la historia es para que vos seas salvo a través de Cristo. Es para que vos seas parte de este pueblo a través de Cristo. Esa es la bendición espiritual que Dios quiere que entendamos. Que esto no fue un plan así nomás, y que le surgió de la nada, y que se equivocó Dios y después cambió de plan. No. Él desde un principio aseguró esto para nosotros y quiere que sepamos esto. Pero la forma en la cual somos parte de los predestinados es en Cristo. Ahí ya vemos que Dios ocupa un rol predominante en todo el tema de la predestinación. O sea, fue su propósito, fue su voluntad, fue su plan. Y si entiendo bien, tu postura va más hacia ahí, que Dios predestinó todo el plan y predestinó a los que iban a estar en Cristo. Pero cómo formar parte de Cristo, después será la diferencia que queremos. Es otra pregunta. O sea, acá tenemos cuándo Dios predestinó, para qué Dios predestinó, por medio de quién predestinó, pero no tenemos exactamente, creo que vamos a estar de acuerdo ahí, que Dios nos predestinó en Cristo, pero cómo entramos en Cristo, capaz a la diferencia. Pero vamos a... ¿Cómo formamos parte de ese grupo de los... Sí. De la élite espiritual. Está bien. Muchísimas gracias, Fernando. También me gustaría darte un tiempo para que presentes tu postura teológica. Ok, muchas gracias. Agradezco también el espacio. Y sí, quiero presentar brevemente la postura reformada. Y la postura reformada se basa principalmente en la soberanía de Dios. Y obviamente la mayoría de los cristianos van a confesar que creen en la soberanía de Dios, pero posiblemente tenemos diferentes ideas de lo que realmente significa eso. Y personalmente creo, interpreto la soberanía de Dios como su control absoluto sobre todas las cosas y encima también sobre el destino eterno de todas las almas, ya sean las almas salvas y también las almas perdidas. Y una definición que, por ejemplo, que me gusta es del pastor Will Graham. Dice: Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere y con quién quiere. O sea, eso sí abarca ya demasiado, básicamente todo, ¿sí? Conocemos Salmos 115, 3, dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Pero también, no solamente en el cielo, Dios hace lo que le place, sino también, como dice Salmo 135, el versículo 6, dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra también. O sea, eso es un aspecto que muchas veces no tenemos ningún problema que Él sea soberano en el cielo, sobre los ángeles, capaz también sobre la naturaleza y todo, pero también en la tierra Él también es totalmente soberano, como lo dice hasta en Daniel, el rey Nabucodonosor dice: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y también con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuenta de sus actos. También en Salmo 33 vemos como está el deseo o los designios de los pueblos o de los humanos, y está el designio de Dios. Dice: el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Salmo 33, versículos 10 y 11. También conocemos bien Proverbios, como dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero al final lo que va a prevalecer o permanecer siempre será el propósito del Señor. Su propósito siempre es por encima del nuestro. Su propósito es soberano y no el del ser humano. Como también dice en Proverbios 22:1, donde dice: como canales de agua
es el corazón del rey en la mano del Señor. El Señor lo dirige a donde le place. O sea, ahí también vemos la soberanía de Dios hasta sobre los corazones, aún sobre los reyes y mucho más sobre cada humano individual. Y por último, también resalto Isaías siempre, Isaías 46, los versículos 9 y 10, donde Dios dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y yo haré todo lo que yo deseo. Y ahí otra vez vemos la definición básica de la soberanía de Dios, es que todos los planes de Dios se van a cumplir, como también dice Job al final del libro, que no es posible frustrar ningún plan de Dios. Él es tan soberano que Él va a cumplir todos sus planes, todos sus propósitos, y también, como vamos a ver más tarde en Efesios, como también va a haber un grupo, ahí vamos a diferir un poco cómo entrar en ese grupo, pero ese grupo predestinado va a ser salvo y va a ser, todo es con un propósito, como bien decía el profesor, todo va a ser con un propósito. El propósito al final es la alabanza de su gloriosa gracia, como dice en el versículo 6. O sea, al final todo se trata de la gloria de Dios, toda la Biblia, todo el mundo, el universo se trata principalmente de Dios, de su propia, o sea, Él se glorifica a través tanto de la creación como también en la salvación y en la condenación de los ángeles y de los seres humanos. Y al final la gloria de Dios es el fin último de todas las cosas. Ahí vamos a estar de acuerdo. Y sí, básicamente eso para introducir, y después podemos charlar un poco sobre las diferencias. Muchísimas gracias, Brian. También capaz para clarificar nada más, hablas entonces también de un determinismo, o sea que Dios, vos dijiste que Dios predestina todo, que Dios está en control absoluto, que nada se le escape, que incluso las almas perdidas y las almas salvadas están bajo su dominio. Totalmente. Determinista. Sí. Va a ser interesante eso después en la pregunta de, bueno, ¿qué rol ocupamos nosotros o qué podemos hacer nosotros o podemos siquiera hacer algo para formar parte de los predestinados? Ustedes ambos ya lo mencionaron, el pasaje de Efesios. Nosotros creo que estamos de acuerdo todos en que nuestra teología debería por lo menos basarse en el libro del Dios que estudiamos. Entonces queremos también partir hoy de Efesios, capítulo 1 y capaz también parte de capítulo 2. Y me gustaría abrir un segundo bloque en donde cada uno de ustedes pueda exponer un poco, vos ya lo hiciste bastante también. Entonces creo que en vez de asignar uno y uno, hacemos juntos y ambos van caminando a través del texto. ¿Les parece? Sí, me parece muy bien. Y no sé si Brian, ¿querés empezar con una pregunta o lo hago yo? Dale, comienza. En el principio, justamente, o sea, básicamente en el versículo 3, o sea, en los primeros dos versículos, ahí habla Pablo a los santos de Éfeso y todo, ¿verdad? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí en el versículo 3 entonces, donde habla de que Dios nos ha bendecido, y más tarde en el versículo 4 entonces, que Dios nos escogió. Y ese nosotros, o sea, ese ¿a qué personas justamente en ese contexto usted cree que se refiere? Sí, y se refiere a toda persona que está en Cristo, a toda persona que cree en Jesús. Dios escogió de antemano salvar. Y la idea es, para abrirlo un poco más en el contexto, una pregunta que se puede hacer para ganar más riqueza de esto es: ¿por qué lo que Pablo tanto habla de predestinación y de elección? En parte, el capítulo 1 más adelante va a decir, Pablo dice, bueno, yo quiero que ustedes conozcan las riquezas de Dios, quiero que ustedes conozcan la magnitud, la grandeza de su amor, su plan, y que alaben a Dios conmigo y que seamos para alabanza su gloria, ¿verdad? Básicamente. Pero en parte yo estoy inclinado a por qué Pablo dice esto. Es porque había un debate entre quiénes son los escogidos, quiénes son los justificados. El cristianismo se levantó en medio, empezó una secta judía. Entonces los cristianos empezaban a decir, o Pablo especialmente decía, somos justificados por la fe en Cristo, no por las obras de la ley.
O sea, los elegidos somos nosotros. Dios determinó esto de antemano. Y nadie, como decía Brian anteriormente, los versículos, si Dios tuvo este plan y Dios predestinó esto, nadie puede estar en contra de esto. Entonces, Dios hizo que todas las cosas funcionen para que aquellos que tienen fe en Cristo sean adoptados, sean hechos hijos de Dios, tengan la herencia. Y la predestinación básicamente es el decreto de Dios antes de la fundación del mundo y que Él llevó a cabo en la historia humana. Pero esa elección de Dios, esa elección divina, ¿excluye a algunos o es en general y ahí ya depende de nosotros? ¿O cómo? Y excluye a toda persona que no cree en Cristo. O sea, es bien exclusivista. Más todavía en el mundo donde vivimos, ¿verdad? Que cada quien dice, no, cada quien tiene su camino, cada quien puede creer en quien quiere. Y no, es muy exclusivista. Solamente hay un camino y es en Cristo. Y sí, quedan afuera la gente que no cree en Cristo. ¿Y qué acerca de, por ejemplo, todas las naciones que jamás escucharon de Cristo? ¿Ellos también tuvieron la posibilidad o oportunidad de formar parte de ese pueblo en Cristo o cómo? En la historia cristiana se interpretó que sí. O sea, Abraham mismo tenemos evidencia que escuchó el nombre de Jesús, por ejemplo. Si eso va a la pregunta. Tampoco no. Melquisedec, por ejemplo. Tampoco, inclusive podemos ver con Cornelio, y esto es un poco vidrioso, ¿verdad? Cornelio en capítulo 10, que él tenía que sus oraciones llegaban al altar de Dios. Y él todavía no escuchó el Evangelio. Entonces, lo que a mi parecer sucede es que Dios escribió varios libros, por decirlo así. Acá me voy a alargar porque es una pregunta aparte de Efesios. O sea, esto ya es una pregunta que Pablo habla un poco en Romanos. Pero básicamente es que Dios escribió 3 libros. No solamente 2 libros que dice Agustín. O sea, escribió para mí el libro de la naturaleza. Podemos conocer que hay un Dios a través de la naturaleza. Podemos también conocerle a Dios a través de la palabra revelada, que es la Biblia. Pero también tenemos su palabra en el corazón, en la conciencia. Y yo creo que estas personas tuvieron revelación de Dios. Pablo dice que la gran mayoría se rebeló en contra de eso, pero encontramos casos donde la gente al parecer tuvo una relación con Dios a pesar de que no escuchó el nombre de Cristo. Pero esto, como te digo, entra en otro debate. No quiere decir que son salvos sin Cristo, sino a través de la fe y por lo que Dios hizo en Cristo. Uh-huh. Y esas bendiciones espirituales, los cuales Dios derrama sobre los que están en Cristo, o sea, ¿es recién una vez que uno está en Cristo que Dios derrama esas bendiciones? ¿O ya las bendiciones también incluyen el llegar a Cristo? No, para mí que la bendición acá específicamente es el hecho de estar consciente, en algunas partes estar consciente de que el plan de Dios se está cumpliendo. De que mirá los privilegiados que somos, y podemos usar la palabra privilegiados. Dios utilizó todas las cosas para que seamos bendecidos. Y recordar esto y saber que un Dios poderoso cumple todos sus planes es una gran bendición, porque también nos da seguridad para el futuro. Uh-huh. Sí. Pero y en todo ese pasaje del versículo 3 al 6, donde habla de que Dios eligió, que Dios predestinó y todo, ¿usted en alguna parte ve acá una participación humana o simplemente no se menciona acá? Para mí, por lo menos, parece muy teocéntrico, o sea, sí, muy que Dios es el quien actúa acá, que Él hace todas las cosas, pero ¿dónde, por ejemplo, está la participación humana? ¿Verdad? Y eso va a depender de cómo entiendas fieles en Cristo al principio. O sea, ellos son los fieles, los creyentes son fieles, y fidelidad es algo que nosotros hacemos. También las características que dan en el versículo 13, por ejemplo, ellos oyeron el mensaje y creyeron en el mensaje. O sea, por lo menos no dice que fueron incluidos a través de eso específicamente, pero te da a entender si son fieles en Cristo y están en Cristo y tienen estas características. Al parecer, por lo menos según Efesios 1, para mí que en toda la teología paulina, para mí es muy claro esto, que es a través de la fe que uno entra en Cristo. Podemos concluir que uno forma parte de Cristo al tener fe. Totalmente. Y Dios predestinó ese cuerpo. Sí.
totalmente. La fe y el arrepentimiento son absolutamente esenciales. Pero ahí tengo una gran pregunta en cuanto a los santos y fieles, entonces, que ellos son los que creen y todo. Cuando dice en el versículo 6 que al final todo va a ser para alabanza de su gloriosa gracia, en caso que personas que llegan a ser en Cristo, llegaron a ser en Cristo porque, no sé, por alguna razón, capaz porque son más fieles o porque son más espirituales o lo que sea, de algo, ¿qué es lo que diferencia a los que están en Cristo y los que no están en Cristo? Y su decisión de creer en Jesús. O sea, es algo en ellos, o sea, algo que ellos hicieron, algo que ellos decidieron, es algo... Sí, responder a la gracia de Dios, sí. ¿Y por qué algunos responden y otros no responden a la gracia de Dios? Porque tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, Sí. okay. Y sencillamente la Biblia enseña que podemos decidir sí o no. Y si la pregunta va hacia el lado si eso nos hace mejores que ellos, la Biblia no, dice que no. La Biblia no enseña que si yo creo en Cristo soy mejor que el que no cree. O sea, ese sistema de valor, quién es mejor, quién vale más, eso no está en la Biblia en relación a que si yo me humillo y recibo la gracia de Dios y yo creo en Él, eso en ningún sentido la Biblia enseña que soy mejor que el otro. Ese es un sistema de valor que creo yo le imponemos a la Biblia si creemos eso. Bueno, ahí creo que vamos a diferir en ese punto, justamente porque si algo, o sea, lo que me diferencia de un no creyente es que algo, o sea, fue algo dentro de mí, entonces no veo ninguna forma de cómo es posible entonces de dar toda la gloria o toda la alabanza a Dios, si es que algo en mí me diferenciaba de los incrédulos, de los que rechazaron el evangelio. La diferencia es que vos no decidiste que tu fe sea la que te salve, sino que Dios decidió que la fe valga algo. Dios podría haber decidido, bueno, el que tiene más plata va a ser salvo. Y bueno, vamos a trabajar por la plata y ahí, bueno, Él decidió eso, ¿verdad? Pero Dios decidió que a través de la obra de Cristo y a través de lo que Él hizo en la cruz, podamos ser salvos a través de la fe. En comparación con las obras de la ley, en comparación con personas, con judíos específicamente, que querían alcanzar la justicia a través de lo que ellos hacían en sentido de cumplir toda la ley. En ese contexto donde Pablo dice es por fe y no por obras. En ese sentido, cuando alguien se humilla delante de Cristo y cree en su mensaje, no tiene nada que jactarse, porque el otro partido, la otra posición dice no tenés que hacer cosas. Tenés que, aparte de la fe, o a veces nada que ver fe, tenés que cumplir toda la ley. Entonces, cuando Pablo dice que no tenemos nada de qué jactarnos, está en ese contexto, no en el contexto de debate de antropología bíblica y tengo algo bueno, algo malo, y si la fe es algo de qué jactarme, eso es totalmente rechazado por la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros, como cristianos, entonces comprendimos de que es por fe, por pura gracia, y los otros no lo comprendieron o... Para mí es algo moral, no es que no entendieron. ¿Orgullo o...? Puede ser orgullo, pueden ser diferentes cosas. O sea, hay gente que rechaza el evangelio por diferentes razones. Pero sea cual sea la razón, el tener fe en Dios, según la Biblia, no es algo de que jactarme. Entonces lo que les diferencia es básicamente la humildad o... ¿Se podía concluir eso? Se podría concluir. Dios da gracia al humilde, dice Santiago. Pero al final no vamos a alabar la gracia de Dios y nuestra humildad. No, porque la humildad no es algo que jactarse, según la Biblia. Okay. Sí. Bueno, no sé si... Sí, yo creo que ahí ya entramos también en diferentes cuestiones. Yo creo que es muy importante también de aclarar. Es un buen tema de amplia discusión. Entonces me gustaría que nos centremos nuevamente un poquito en el texto. Ya que iban ya partiendo de ahí y llegaron a estos diferentes destinos. Capaz vayamos uno por uno para no confundirnos tampoco. El tema de cómo formar parte de ese grupo era el debate de hoy, ¿verdad? Y vos dijiste que en realidad nosotros no podemos hacer nada para formar parte de ese grupo, para aclarar nada más. Esa era tu postura, ¿verdad? Que depende todo de Dios. Ya, depende todo de Dios. Y vos dijiste que crees en el libre albedrío. Sí, y que tenemos que tener fe en Cristo para ser parte de
de esa decisión, de ese plan de Dios. Ok. Sí. Me gustaría que vayamos partiendo de ahí nuevamente. Sí, adelante. O sea, yo también creo totalmente en la fe y el arrepentimiento y todo, solo que Dios da esa fe y ese arrepentimiento, o sea que por eso depende al final Dios, pero nunca excluyo la fe y el arrepentimiento como reformados. Podríamos tomar un tiempito, si me permitís, una toma de explicar eso. O sea, por un lado, Brian no va a negar que que el cristiano debe tener fe y que debe ser fiel y debe buscar la santidad. Y también por el otro lado, el que no es calvinista no es que niegue la soberanía de Dios. O sea, yo estoy afirmando el plan soberano de Dios y que Dios determinó y que esto va a ocurrir y nadie puede quebrar los planes de Dios. La diferencia, si entiendo bien, es, en pocas palabras, es la fe en realidad una obra de Dios que Dios debe causar en vos, o tenemos libre albedrío para ser parte, o sea, para tomar la decisión de la fe y ser parte de este cuerpo que Dios predestinó. Me parece, palabras más, palabras menos, ¿verdad? Sí, yo creo que es muy interesante aclarar capaz algunos preconceptos que solemos tener o incluso prejuicios hacia los reformados también. Y me gustaría tomar un tiempito nada más que nos expliques también, porque dijiste, bueno, es por fe, pero no es por mi propio mérito que yo alcanzo esa fe. Entonces, Dios produce la fe, Dios obra la predestinación. Y una objeción que siempre se escucha, y creo que a todos los reformados no les gusta mucho, es ¿por qué hacer entonces evangelismo? ¿Por qué hacer misiones? Me gustaría que aclares un poco ese punto también. Sí, es un malentendido muy, muy, muy frecuente, pero hay que entender o recordar de que, bueno, el mismo autor de Romanos 9, el quien explicó la excelencia de la predestinación, es también el mismo autor que escribió Romanos 10 después, probablemente el capítulo más misionero de toda la Biblia. Y en la predestinación jamás elimina o destruye o va en contra de la misión o evangelización, sino que es lo que garantiza el éxito de la misión. Dios no solamente determina o predestina quienes al final van a ser sus hijos o quienes van a ser adoptados como hijos suyos, sino que Él también determina los medios que Él va a usar para que esos lleguen realmente a ser sus hijos. Entonces Dios no solamente determina el fin, sino también siempre los medios para llegar a ese fin. Pero también los resultados, ¿verdad? Sí, o sea, el fin y los medios para llegar a esos resultados o fines. Nada más para corroborar, sí. O sea, Dios determina los medios, la predicación, sí. El evangelismo. Totalmente. También Él determina los resultados. O sea, vos podés predicar, pero Dios determina quiénes van a ser salvos, a quiénes van a creer en Cristo. O sea, Él hace que eso ocurra. Totalmente. Y eso, bueno, también medios, fin y resultados. O para vos fin y resultado es lo mismo. Perdón. Sí. Dale. No hay problema. Sí. Pero así como dice Pablo en Romanos 10 justamente, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a creer si nadie les explica? ¿Sí? Y la fe entonces es el resultado, o sea, viene a través de la predicación de la palabra de Cristo. Y eso es el medio que Dios ha elegido. Él escogió la locura de la predicación para llegar a que esos predestinados llegan a creer. Y lo vemos en Hechos 13, versículo 48, cuando los apóstoles predicaron o evangelizaron, y dice que creyeron todos los que fueron destinados a la vida eterna. Entonces, o sea, básicamente la predicación realmente es una locura, porque el evangelista o misionero o pastor va a predicar a personas que son espiritualmente muertas. O sea, ahí capaz vamos a diferir otra vez en cuanto a lo que significa eso y todo, pero como decía Dios a Adán y Eva, en el día en que ustedes van a comer o pecar, ahí van a morir. Y ellos murieron realmente, o sea, no físicamente, pero peor aún, murieron espiritualmente, como dice más tarde en Efesios 2 también. Y personas espiritualmente muertas, o sea, son esqueletos muertos. Todos los incrédulos no tienen vida espiritual, no pueden responder a Dios. Eso es lo que nosotros entendemos bajo la muerte espiritual. Y predicar a esos esqueletos muertos, o sea, personas espiritualmente muertas, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Sin embargo, es justamente ese medio que Dios ha escogido entonces para, a través de la proclamación de su palabra, Él iba a resucitar a través del poder del Espíritu Santo
a esas personas espiritualmente muertas, les iba a dar vida, como también dice más tarde en Efesios 2, por su gracia les resucitó de la vida, de la muerte espiritual, y de esa forma ellos llegan a tener un corazón de carne. Dios les quita soberanamente su corazón de piedra, con el cual no pueden responder a Dios, no tienen ningún amor, ningún afecto hacia Dios. Dios quita ese corazón de piedra y les da un corazón de carne. Y entonces sí, pueden amar a Dios, pueden ver la gloria del Evangelio de Cristo, pueden responder ante la voz de Dios. Y por eso es toda una obra soberana de Dios. Y Él usa el predicador, el evangelista, el misionero como medio esencial para su plan de salvar a los elegidos. Sí, una posición bien radical, podríamos decir, acerca de la pecaminosidad del ser humano. El pecado es tan grande en nosotros, es tan terrible, que nos evita poder dar un acto positivo espiritual hacia Dios. No porque algunos reformados están ahí en desacuerdo, ¿verdad? Pero básicamente es como pedirle a un chancho que se comporte como ser humano. Porque el chancho, su naturaleza es ser chancho. Le pones una comida súper rica, nutritiva, le pones basura adelante. El chancho, porque es chancho, va a elegir la basura, por más rica que sea la comida. Entonces lo que el reformado va a enseñar sería que hay que cambiar la naturaleza del chancho. Tiene que dejar de ser chancho. El ser humano tiene que tener un nuevo corazón, una nueva naturaleza, para poder recibir algo espiritual. En un sentido lógico, creo que tiene sentido, ¿verdad? Yo no creo más que sea lo que la Biblia enseña acerca de eso. O sea, nuestra lógica tiene que estar fundamentada en las premisas bíblicas. Y para preguntarnos más, ya sé que saltamos mucho y capaz eso es parte de un diálogo, pero ¿vos crees, Brian, que en cada parte que la Biblia habla de muertos se refiere a gente incapaz de hacer una acción en relación a Dios? Bueno, especialmente en Efesios 2, yo creo que ahí sí enseña muy claramente eso. O sea, no es, en Efesios 2, por ejemplo, no es una parábola, no es, imagínense, es como si fuera muerta, sino que es enseñanza muy doctrinal, muy didáctica en Efesios 2. Y dice que estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de ese mundo, o sea, Satanás y todo. Eran totalmente, o sea, también Jesús enseñó la esclavitud al pecado. En Timoteo habla de la esclavitud hacia el diablo. Y entonces eso sí realmente lo tomo de forma, o sea, muy... O sea, la palabra griega ahí realmente es muerta, ¿sí? O sea, eran muertos realmente en... Suena mal en esa palabra. y pecados, sí. Y así como una persona muerta no puede responder, no puede colaborar en su resurrección. Sí. Así mismo, el ser humano pecaminoso, perdido, alejado de Dios, no puede ver ni siquiera no puede ver las cosas espirituales, no puede entender las cosas espirituales. Capaz en Romanos 8 también habla de que Dios, el ser humano por naturaleza no puede agradar a Dios. Esa conexión, ese vínculo con Dios, ese poder, o sea, ese poder o la habilidad de agradar a Dios y todo, creo que se perdió por completo. Y lo que no se hace en fe es pecado, como dice en Pablo, en Romanos, perdón. Y por eso una persona sin fe no puede hacer nada que pueda agradar a Dios. Sí. Es lo que creo que está nuestra diferencia. Ahí está el centro de todo. Creo que estamos de acuerdo en que tenemos que ser parte de Cristo para ser, en un sentido, parte de los predestinados, ¿verdad? Para mí es diferente nomás explicar la predestinación, sino que la predestinación es el plan de Dios y que Él tomó la decisión que aquellos que están en Cristo sean salvos, punto. Pero ahora como uno forma parte de ese cuerpo es diferente. Y te pregunto nomás, Brian, pero ¿cómo llegas a tu conclusión de muertos en pecado? O sea, ¿qué significa eso? Porque obviamente, dentro de todo, no es literal físico la muerte. O sea, estamos vivos, por lo menos biológicamente hablando, ¿verdad? Muerte espiritual. Muerte espiritual, ¿verdad? Sí. Y vos decís, o sea, en Juan 5... 26, por ejemplo, 25 dice: ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. O sea, los que oigan. Sí, claro, pero por lo menos los muertos oyen, no tienen que ser hechos vivos para oír. Por lo menos esa
O Para sea, mí- los únicos que le van a hacer caso son los que son regenerados o a los que Dios les da Sí. oídos para oírse, como dicen Pero, Deuteronomio. pero bajo la lógica o las premisas reformadas, el muerto tiene que estar vivo para escuchar, porque el muerto acá escucha. No, o- Dios justamente les hace vivir durante la predicación del evangelio. O sea, les hace vivir a la hora de su conversión, sí. O sea, Pero no, parece que los no muertos... sé si es una pregunta cronológica o... Sí, sería algo así. O sea, sería Creo que en qué momento. Y, Capaz es difícil de definir bien la cronología, es más bien capaz una secuencia lógica, sí. Sí. Lo mismo que en Romanos 8, la cadena de salvación. Sí. No es necesariamente que eso pasa en minuto 1, minuto 2 pasa Sí. la predestinación, después la justificación. Es más bien un orden lógico, Lógico, sí, sí. no tanto cronológico. ¿ok? Sí. Pero por lo menos, o sea, hay pasajes que enseñan que los muertos oirán y oyen la voz de... O sea, o por lo menos oirán la voz del Hijo de Dios. Entonces, lo que quiero llegar nomás, porque también el pasaje de Juan es un poco... Si buscas el orden cronológico, eso es cierto, te vas a encontrar con algunos problemas. Es más bien lógico. Pero lo que quiero resaltar nomás acá, y no sé si Tomás permitís esto, ¿verdad? Que el concepto de muertos debe estar informado por el contexto. Y yo lo que voy a afirmar acá es que nada en el contexto de Efesios 2 indica de que estar muertos en pecados quita la habilidad de responder a la gracia de Dios. ¿Y qué significa entonces ser muerto en Y pecados y significa transgresiones? básicamente vivir en contra de la voluntad de Dios, vivir bajo los principios de este mundo, vivir en tu pecado, en tus malos deseos, no seguir la voluntad de Dios. Y ¿Por como- qué no dice pues, entonces ustedes estaban perdidos en pecados? Y sí, O- estar perdido. O pero sea, muerto es mucho más fuerte que no. perdido. Y sí, sería más fuerte, pero tu concepto de muerto tiene que estar informado por el contexto. Y capaz sería mi pregunta ahí, ¿en qué te fundamentas según Efesios 2 para decir que muertos en pecado significa no tener la habilidad para tener fe en Cristo? Y más, creo que sería, o sea, también por los demás escritos de Pablo, pero sabemos que una persona muerta es muerta, ¿sí? O sea, no hace nada, o sea, no responde, no es... Muerta, o sea, una muerta- físicamente, Sí, sí. ¿verdad? Pero vos le estás imponiéndose ese concepto al texto. ¿Y en qué pensó Pablo cuando usó la ilustración de muerte? Y yo O sea, diría por el contexto, o sea, por lo menos pensó en alguien que vivía en transgresiones, en pecados, andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según... O sea, el que- capaz para aclarar, cuando nosotros como reformas hablamos de la depravación o de la muerte espiritual, no decimos que el ser humano es inactivo o totalmente pasivo. Él es 100% activo En en su su naturaleza pecaminosa. rebelión contra Dios. Sí. Eso Sí. sin duda alguna, pero en cuanto a su obediencia o responder positivamente a la voz de Dios, nada, no No hay caso. puede. Si no sienten ningún amor hacia Dios, ningún temor, nada. En ese sentido, no busca a Dios, no teme a Dios. En ese sentido es totalmente muerto, pasivo. Sí. Sí, no, y yo diría, está bien y estoy de acuerdo con eso, pero no hay en Efesios 2, creo yo, una afirmación que nos dé a entender que el libre albedrío o la fe de la persona no es posible o niega eso. Eso generalmente van al versículo... La fe es algo que agrada a Dios. Sí, Y cuando Pablo dice que el humano por naturaleza no puede agradar a Dios, ¿cómo entonces eso encaja? ¿en qué parte está eso? Romanos 8, versículo 7. Si vamos a buscar ese versículo, ¿en qué contexto está? Me gustaría aprovechar entonces Sí. el momento, creo que ya culminamos por lo menos con con el segundo bloque, Sí. en donde pusimos una buena base bíblica para el tema, partiendo de Efesios capítulo 1 y 2. Entonces yo creo que sí, podemos abrir ya un espacio en donde surja el tema que surja, nos vayamos a textos bíblicos y vemos cómo respondemos. Sí. Romanos 8:7, ¿verdad? Dice, la mentalidad, por lo menos la NBI dice, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. O sea, acá Versículo 8. los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿En qué contexto está eso? Está describiendo la condición de personas que son
que viven según la naturaleza pecaminosa, o sea, que viven en transgresiones y pecados. O sea, acá agradar a Dios vos lo agarrás como algo completo, no pueden hacer nada que agrade a Dios. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Sí? Y no dice que no pueden hacer nada que agrade a Dios. Dice que no pueden agradar a Dios. Sí. ¿En qué contexto? En el contexto de no someterse a la ley de Dios. En el contexto de que Pablo, como dice en el capítulo 7, que la ley, como es santa, es pura, es buena, si la ley, o sea, la ley como es santa, perfecta y pura, nuestro pecado se aprovecha de la ley y hace que esto opere en contra nuestra. O sea, somos pecadores y leemos la ley de Dios y eso opera en contra nuestra. Creo que vamos a estar de acuerdo ahí. Y Pablo está en el contexto hablándole a gente que quiere encontrar justicia a través de la ley. Y en ese sentido, ustedes no pueden agradar a Dios, o ustedes no pueden someterse a la ley de Dios en un contexto de gente que quiere ganar su justicia a través de eso. O sea, usted iba a leer ese versículo, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios en cuanto a la ley, pero en cuanto a la fe sí. Sí, totalmente, porque la fe es algo que agrada a Dios. Sí. O sea, y somos capaces de hacerlo. Me gustó eso. Básicamente, Pablo está diciendo, ustedes no van a agradar a Dios si siguen el camino de las obras, si siguen este camino que no puede los salvarles porque son solo incapaces de hacerlo. O sea, ustedes, judíos, que buscan su justicia a través de la ley y de cumplir eso, no pueden alcanzar porque son incapaces de cumplir todas las cosas en la ley. Pero a través de la fe sí podemos alcanzar eso. Pero no dice, el versículo dice los que viven según la naturaleza pecaminosa. O sea, él pone eso como características de personas incrédulas, no los que viven según legalismo o según tratando de salvarse por la ley, sino dice los que viven según la naturaleza pecaminosa. Eso no engloba a todos los incrédulos, ya sea ateos o ya sea religiosos que tratan de salvarse por obras, no engloba a todos. Y podría incluir, pero tenemos que quedarnos en el contexto que Pablo está hablando. Él no le habla a ateos de todo el mundo. O sea, pero dice según los que viven según la naturaleza pecaminosa. O sea, sí, o sea, pero yo puedo decir, por ejemplo, los que no sé, doy una oración general, pero mi contexto obviamente no va a abarcar todos los demás contextos posiblemente. Si yo puedo decir los que qué sé yo, los que se despiertan temprano a las 5 de la mañana van a tener mucho dinero. Y capaz en un contexto donde no haya esta posibilidad de crecer económicamente al estar temprano para trabajar. O sea, yo estoy pensando acá en mi situación económica capitalista del siglo XXI y no estoy pensando en otros contextos. Sé que es un poco raro lo que estoy diciendo ahora, pero tenemos que quedarnos en el contexto que habla Pablo. En el contexto que habla Pablo, está hablando a judíos, o está argumentando a judíos que buscaban su justicia a través de la obra de la ley. Y él dice, ustedes van a fracasar en eso, ustedes no van a alcanzar esa forma, es a través de la fe. Y entonces podemos agradar a Dios a través de la fe. Y podemos, o sea, cuando le dice ustedes no pueden agradarle, no se pueden someter a Dios, a la ley de Dios, es porque somos incapaces para conseguir la justicia a través de eso. Pero no niega que la fe sea algo que agrada a Dios y que seamos incapaces de hacerlo. Entonces vamos a estar en desacuerdo. Yo creo que todo el concepto de la salvación por fe, justificación por fe y no por obras, creo que él ya estableció en los capítulos 3, 4, 5, creo que ahora ya en Romanos 8 y 9 ya va a otro tema, ¿verdad? De cómo llegar a tener la fe o cómo llegar a ser, otra vez, cómo ser parte de los predestinados. Pero bueno, entonces vamos a estar en desacuerdo. Sí, pero entonces te llevo a Romanos 9. Espero que no vayamos por muchos versículos, pero quiero saber más cómo entendés esto, ¿verdad? Dice Romanos 9, versículo 30. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Y en cambio Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no estaban predestinados. Porque no fueron cambiados sus corazones. O sea, ¿por qué dice? Porque no la buscaron mediante la fe. O sea, la culpa cae en ellos.
sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. O sea, es el contexto que estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo entendés esto de que, dice Pablo, ¿por qué no la alcanzaron? Según la posición reformada sería porque no fueron renovados, no fueron cambiados su naturaleza, pero acá dice porque no la buscaron mediante la fe, o sea, pone una culpa en ellos. Sí, o sea, acá ya cambia otra vez un poco el tema, sí, o sea, no todos son israelitas los que descienden de Israel, o sea, eso ya estableció justamente antes de eso, como entonces llegar a ser parte de ese verdadero Israel, pero acá sin duda habla otra vez de la fe, sí, o sea, hay los que buscan la salvación por fe y otros por obras, sí, y según Romanos 3, nadie busca a Dios, sí, y yo creo que los únicos que buscan a Dios son los que ya fueron encontrados por Dios, ¿sí? O sea, los únicos que, o sea, todo el mundo busca los beneficios de Dios. Sí. Todos queremos paz y queremos una conciencia que no pesa y queremos propósito y todos esos beneficios que solamente Dios puede dar, pero realmente buscar a Dios, a ese Dios santo de la Biblia, que nadie va a buscar eso por sí mismo, por su naturaleza, porque va totalmente en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Amamos el pecado y odiamos la luz por naturaleza. Y los que realmente buscan a Dios, los que buscan la fe y todo eso, yo creo que eso ya les es dado a ellos, ¿sí? En el contexto más anterior. Perdón. Sí, adelante. Si vos leerías este versículo, o sea, cuando dice, ¿por qué no alcanzaron la justicia las personas que estaban acá? Porque no la buscaron mediante la fe. O sea, estas personas que no alcanzaron ni siquiera podían buscarlo. O sea, los que buscan la salvación por justicia no entienden nada de Dios. O sea, no entienden la santidad de Dios, no entienden la gravedad de su pecado. Los que sí lo entienden ni van a intentar de buscar la salvación por justicia. ¿Sí? Saben que es vanidad, o sea, imposible de impresionar a Dios con nuestras obras, y la única esperanza que tenemos es su gracia, y entonces por la fe Sí, entonces básicamente vos no ves que ese texto indica que tenemos la posibilidad de que los que se pierden tuvieron la posibilidad de buscar la justicia a través de la fe. ¿Cómo? No sí, entiendo. perdón, que ese texto de 9:31 al 32, que los que se pierden, que los que no alcanzaron la justicia, no tenían ni siquiera la posibilidad real de buscar la justicia por la fe. O sea, su naturaleza le impedía eso. La justicia por Ellos la fe. estaban determinados a solamente buscar la justicia de Dios a través de formas erróneas, no a través de la fe. Y sí, es la forma humana, sí, la de tratar de por su propio mérito, tratar de ganarse la justicia necesaria para entrar en el reino. Sí, eso es lo humano, sí, es lo que todo el mundo piensa que, o sea, todas las religiones falsas creen que hay que ganarse el cielo, sí, y solo los que han descubierto la realidad, o sea, la verdad de la santidad de Dios, de quién realmente Él es y cuán grave es nuestro pecado, solo ellos van a buscar la justicia en otro lugar que no sea ellos mismos. Sí. A mí nomás para terminar Brian, a mí me sorprende que después de la charla de Romanos 9 de Pablo, ¿verdad? La conclusión sea que los gentiles que no buscaban la justicia alcanzaron la justicia por la fe. Y eso en el sentido que ellos no eran pueblo de Dios. Pero en cambio Israel, que era pueblo de Dios, no alcanzó la justicia, sino porque no la buscaron por medio de la fe. O sea, la conclusión de Pablo en Romanos 9 da mucho énfasis, por lo menos la conclusión, a lo que el hombre hace, o cómo responde a lo que Dios determinó. Una objeción, o sea, los capítulos sabemos que no son inspirados, o sea, no es que Pablo escribió Romanos 9 y acá concluye ese capítulo, o sea, es una carta completa, y como tiene todavía 6 capítulos y más tarde otra vez en Romanos 11 dice otra vez que también hoy en día, en la actualidad, un remanente ha sido escogido por gracia. Ahí otra vez lo delega todo hacia Dios, ¿sí? O sea, no podemos tomar un capítulo y decir que eso ahora es la conclusión de todo el debate de apreciación o todo. Sí. El tema aquí en el versículo 30 dice que concluiremos. Sí. Pero no es el final o conclusión final. Claro, no es el final, todo, sí, pero por lo menos se da un énfasis ahí a lo que es la decisión humana. Pero bueno,
Sería... Sí, yo creo que voy a aprovechar el momento también para cerrar, porque si ya se nos acaba el tiempo y el tema es tan amplio y de tanta tradición que podríamos ir por muchos temas más. Agradezco su tiempo. Me gustaría que cada uno de ustedes, capaz en 2-3 frases, resume su postura final y con eso cerramos. Dale. La predestinación en Efesios 1 es el plan que Dios determinó antes de que crease la tierra. Ese plan fue de salvar a todos aquellos que están en Cristo, que ponen su fe en Cristo, y el creyente está bendecido por eso al saber de que todas las cosas que sucedieron en la historia Dios lo utilizó para cumplir su plan, y su plan era salvar a aquellos que ponen su fe en Cristo. Y vamos a decir todo amén ahí, ¿verdad? Pero la diferencia es que yo creo que el ser humano tiene libertad para responder a la gracia de Dios, a ese plan de Dios. Sí. Y sí, realmente concuerdo casi con todo lo que justamente dijo, pero al final yo no creo que el ser humano tenga esa habilidad de ese supuesto libre albedrío. O sea, Jesús enseñó que él es esclavo del pecado, y como yo entiendo, un esclavo no es libre y es esclavizado justamente, sí, y por eso no va a decidirse voluntariamente por Cristo. Yo conozco mi propio corazón y yo sé que jamás me hubiera decidido por Cristo si no fuera que Él me hubiera escogido antes de la fundación del mundo, y todo es al final para alabanza de su gloriosa gracia. No va a haber ninguna cosa en lo cual yo puedo jactarme en mi decisión, que yo fui más sabio, que yo fui más humilde, más espiritual que los demás, y por eso yo me decidí por Cristo y los otros no veo ninguna forma, ningún sustento para jactarme de algo que yo hice o de lo que yo me decidí por mi albedrío, por mi obra. No veo ninguna de eso, sino veo a la absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas, y por eso Él es el único a quien se le debe toda la gloria, y Él va a recibir toda la alabanza por su gloriosa gracia. Sí, en eso creo totalmente. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿cómo formamos parte de esa élite? Fernanda, vos decís que... por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo, sí. Y mi participación. O sea, mi libertad de decisión. Y la fe es una decisión que vos tomas. Ya. Sí. Y Brian, vos decís, no hay forma de que yo determine o cambie el resultado de Dios. Una persona muerta espiritualmente jamás se va a decidir por Dios. Dios tiene que dar vida espiritual a esa persona que está muerta, y ahí sí se va a decidir totalmente por Cristo. Muchas gracias, Brian y Fernando también. Gracias también por seguirnos en este diálogo. Sería interesante que pongas, capaz, si tenés una pregunta en los comentarios. Y por qué no, si surgen preguntas, reunirnos nuevamente a seguir charlando sobre el tema, porque es un tema amplio, como ya lo dijimos, y queremos cerrar el bloque acá por cuestiones de tiempo. Gracias nuevamente a los invitados, gracias a vos por seguirnos también en YouTube, y que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.